decíamos entonces, si en la tecnología tenemos dificultades, trabajos que nos proponemos resultan luego ser mucho más complicados de lo que esperábamos, la vida misma presenta grados de dificultades inesperados, situaciones que parecieran no corresponder a aquello que nosotros queríamos, anhelábamos, soñábamos. Y claro, eso sin contar que a la hora de nacer en un país, con una familia, en una situación o posición económica, cultural, pareciera que es al azar, pareciera que pertenece al terreno de la fortuna, o tal vez del capricho de algún Dios que designa que a algunas personas le corresponden tener todo y a otras carecer de todo. Importante ese detalle porque necesitamos tener la mente abierta, necesitamos utilizar el sentido común y el discernimiento, dejar afuera un poco la creencia y valorar estos aspectos que corresponden a la inteligencia del ser humano. Y ya verán ustedes cómo por decantación, utilizando el discernimiento, vamos a llegar a grandes respuestas. Y es porque no nos aferramos a ninguna creencia, religión o paradigma antiguo. El ser humano es mucho más que un cuerpo. Yo a veces me sorprendo de las personas que creen que lo único que existe es solo esto, ¿no? Me sorprendo porque no se han puesto a pensar que si solo es esto, si solo es la materia, entonces, ¿de dónde proviene todo esto? ¿De dónde surge todo esto? La respuesta más frecuente, porque se las he hecho a estas personas que se hacen llamar escépticas, o materialistas o racionalistas, dicen, no, todo esto surgió de la nada. Ah, ok. Si todo surge de la nada, entonces, ¿qué es esto? Nada. Esa sería la respuesta. De la nada no puede surgir más que nada. Y si entonces todo esto es nada, pues ¿cómo? Se me hace una contradicción decir que esta plática es nada. Que ustedes que tienen emociones, sentimientos, deseos, son nada. No, claro que no, es un absurdo. Hay algo detrás de esta cortina material, de esta realidad material. Por supuesto que sí, porque son las raíces mismas de la creación. Nosotros vemos las ramas, vemos el tronco de esta realidad, pero no estamos viendo las raíces, y eso no significa que no existan. Y las raíces, como ustedes bien saben, son fundamentales para el árbol, para la vida del árbol. Lo sostienen y le dan su nutrición, su alimentación, y son lo que primero surgió, lo que primero nació. Esas raíces corresponden no al terreno visible materialmente, corresponden a un terreno que es invisible a estos ojos. Y es de ahí donde debemos nosotros de poner la atención. Y es de ahí, sin ningún lugar a dudas, de donde nosotros provenimos. Entonces, el alma, por discernimiento, por comprensión, por inteligencia, indudablemente existe. En eso, para las personas que no nos aferramos a ninguna creencia, es algo factible. Mejor dicho, es una realidad, no es algo factible, es una realidad absoluta. Ahora, también me sorprende las personas que creen que una sola vida existe. Si existe lo espiritual, si existe el alma, y creen que solo hay una sola vida, entonces, como decíamos hace un rato, ¿es capricho de Dios nacer con tales padres, en tales situaciones o condiciones? Algunos sumamente favorables y otros en total carencia, necesidad y desamor. ¿Cómo es posible eso?
Un Dios que se supone que es todo amor, designe a dedo cuáles son las condiciones en las que el alma va a nacer. Algunas no reciben, de hecho la gran mayoría no recibe la instrucción, la guía, la contención, el amor que se necesita y es fundamental para un desarrollo óptimo del ser humano. Y si aún fuese así, ¿ustedes creen que solo bastaría una sola vida para aprender lo que necesitamos aprender? Para cumplir con lo que nuestro Señor Jesús, ¿sí?, ese gran Maestro, designó o pretendió que cada uno de nosotros llegue. Una sola vida basta para llegar a ese grandísimo amor tan sublime, tan elevado, tan entregado, con todas esas cualidades, principios, virtudes que Jesús tenía. ¿Nosotros lo podemos alcanzar en una sola vida? Aún teniendo todo lo que es necesario para crecer y desarrollarse. Digamos que es posible. De hecho, Jesús fue uno de estas personas. Y muy posiblemente haya otras almas excepcionales que con una vida les baste llegar a ese punto. Pero ese no es el común. Esa no es la consigna generalizada de todos nosotros. Indudablemente, con una sola vida, alcanzar tal punto de maduración, de desarrollo, de crecimiento espiritual, es prácticamente un imposible, muy difícil. Es como pretender que nuestro hijo que tiene primaria o que tiene apenas secundaria ya sea un maestro universitario. Digo, es posible, puede llegar a ese punto. Hay niños genios que tienen esa categoría, pero no es el común de todos nosotros. Una sola vida no puede bastar. Y además, no puede surgir a partir del designio o el capricho de Dios. Tiene que haber algo detrás que vaya asignando, vaya designando las condiciones que luego se tienen en la vida que nosotros vivimos. Entonces, bueno, si sumamos que no solo hay un alma, sino que además pudiese existir la posibilidad de que haya vidas pasadas, pues muchas verdades, muchas incógnitas empiezan a darnos respuesta. ¿Por qué somos tan diferentes unos con otros? ¿Por qué tenemos muchas veces gustos, inclinaciones tan opuestas a las de nuestros padres y familiares y personas allegadas y cercanas? ¿De dónde se forjó este carácter, esta tendencia, este pensamiento, esta actitud? Porque no lo aprendí de la escuela, ni de mi familia, ni de lo que me rodea. ¿Cómo es que soy quien soy? Sin ningún lugar a dudas, tuvo que haber un pasado que yo hoy no recuerdo. Entonces, bueno, luego de llegar a este punto, ya uno se deja de sorprender y se deja de sorprender en el sentido de que no se conforma con respuestas superficiales, sino que ya empieza uno a inquietarse y a querer comprender y entender más de esta realidad, de esta vida, de esta existencia. Y claro, nos hallamos que religiones, culturas muy antiguas, anteriores inclusive al cristianismo, tomando en cuenta que el mismo cristianismo, los primeros 400 años aceptaban la reencarnación, no hablaban de una vida, hablaban de muchas vidas. Los primeros cristianos, los primeros 400 años del cristianismo, aceptaban la reencarnación. ¿Sí? Y por supuesto, el budismo y el hinduismo, muy anteriores al cristianismo, por miles de años anteriores,
Para ellos es una realidad absoluta. Y es una realidad absoluta porque tienen no solo muchas veces el recuerdo de esas vidas, sino las pruebas de la existencia de esas vidas, pruebas materiales. ¿Cuántos casos hay de niños que recuerdan perfectamente cuál fue su vida anterior? Principalmente en Oriente, como están más abiertos a este tipo de posibilidad, entonces el niño sin temor habla de eso que se le presenta internamente, de lo que siente, de lo que visualiza, y con mayor facilidad se puede de repente hallar las pruebas de que todo eso es real. Aquí en Occidente de repente estamos muy cerrados todavía a todo eso. Entonces si nuestro hijo o nuestro nieto nos empieza a hablar sobre imágenes, recuerdos, sensaciones de vidas pasadas, pues empezamos a asustarnos, ¿no? Y se asusta el niño también. Y entonces dice el niño, todo eso es malo, todo eso no es bueno, cancelo todo eso que no pertenece a esta vida o a este recuerdo. Y así entonces, claro, nosotros mismos nos vamos bloqueando, nos vamos separando, nos vamos volviendo más y más ciegos e ignorantes a eso que nosotros somos, desde pequeños, desde niños. Sin embargo, si la persona quiere recuperar esos recuerdos debido a que ha llegado a la conclusión de que las vidas pasadas pueden llegar a existir, está la posibilidad de las terapias regresivas. Porque todos esos recuerdos, todas esas experiencias, todas esas vivencias se encuentran en nosotros. Y no porque no las recordemos o estén bloqueadas, significa que no están o que ya se han perdido. ¿Cuántas cosas ustedes han olvidado? Y sin embargo de repente viene a su memoria. Llega el recuerdo de esa situación, de ese momento, cuando creían haberlo olvidado. Señal de que todo lo que nosotros vivimos jamás se pierde. Jamás. Somos una extraordinaria grabadora. Y no solo de lo que observamos y escuchamos, sino de lo que sentimos. Algo que ninguna máquina puede llegar a hacer hasta el momento, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de la akasha, ¿sí? Los registros akáshicos. Cada uno de nosotros tiene los registros akáshicos. Es una energía que permanentemente está grabando, como decíamos recién, lo que vemos, escuchamos, pensamos, sentimos. Se aloja en este centro, en el chakra de la garganta, ¿sí? Ahí podría decirse que está la memoria del alma, en la garganta. Y bueno, también hay un registro akáshico universal, planetario, porque no crean ustedes que lo que ustedes graban es lo correcto, es lo acertado, es lo objetivo. Suele ser de repente muy distante de la realidad, ¿no? Así como nosotros vivimos las experiencias, posiblemente el universo lo haya observado, lo haya visto desde otra perspectiva. Entonces el ser humano, si hurga, si trabaja, si explora, si descubre sus registros akáshicos y sus vidas pasadas, es posible que después, más adelante, tenga acceso, como mucha gente lo ha tenido, al registro akáshico del universo. Y es maravilloso poder tener acceso a esos registros akáshicos, porque ya nada se nos va a hacer desconocido. Todo se nos desvela, se nos abre. Desde la misma creación hasta todo lo vivido en la historia de la humanidad y nuestra propia historia, se nos va a revelar o se nos puede llegar a revelar desde una perspectiva objetiva, sabia, elevada, ¿sí? Pero bueno, no busquemos tener acceso a esa biblioteca universal si no hemos entrado en primera instancia a nuestra propia biblioteca. Entonces, aperturar la mente, comprender y entender que hay mucho más que
aquello que conocemos, tener esa inquietud, ese anhelo y trabajar ese aspecto. Sí, aquí Luis, siéntate nomás. Es fundamental, es importante, porque recuerden ustedes, aquello que no es deseado, aquello que no es anhelado, aquello que no es buscado y trabajado, jamás va a ser conseguido. Jamás. ¿Sí? Entonces, entendamos mentalmente que somos más que un cuerpo físico. Por favor, hagamos ese análisis. Y no es tan difícil. Si tenemos una mente abierta y limpia, nos daremos cuenta por tener esa capacidad de observación que hay mucho más que aquello que existe. Y no solo lo pensemos, sintámoslo. Yo sé que en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de ustedes, esa voz de que hay mucho más que esta vida física, existe, está. Todo el mundo es ateo hasta que está en peligro de muerte y dice, Dios mío, sálvame de esto. Y surge de lo más profundo. O sea, realmente nadie es ateo. Querrá uno autoconvencerse que es así, reprimirse de que es así, pero en el fondo todos sabemos que hay más. Muy bien, entonces lo pensamos, lo discernimos, lo entendemos a nivel mental, lo sentimos, aceptamos esto que sentimos. Pero no basta eso. Debemos tener esa inquietud de saber más, de conocer más sobre nosotros mismos, sobre esa realidad que está más allá de la materia. Y entonces la sabiduría va a empezar a recuperarse, a establecerse en nosotros mismos y en nuestras vidas, porque no es lo mismo construir desde la materia, construir en la arena, que construir desde el espíritu, desde lo sutil, desde el alma. Todos aquellos que intentamos o buscamos construir desde el espíritu, desde la energía, desde lo sutil, realmente estamos estableciendo bases fundamentales, importantes, indestructibles, que van a permanecer y nos van a llevar a un crecimiento en todos los aspectos, en esta vida y más allá de esta vida. Ok. Entonces, entendiendo que se puede hacer una regresión, buscamos algún sitio, algún lugar, algún método del cual no recomiendo el hipnotismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hipnotismo sería perder nosotros la conciencia y cederle la voluntad al terapeuta o al hipnotista y bueno, posiblemente grabar lo que se narra, pero una vez que nosotros regresamos de esa hipnosis, no vamos a recordar lo que hemos hablado. Claro, lo vamos a escuchar, pero no nos sirve a nosotros para transformarnos. Y esto no lo sabe mucha gente. No se movió nada a nivel interno, no hay una conexión entre el consciente y el inconsciente. De repente me fui al inconsciente, pero perdí el consciente. Luego lo grabé. Luego vuelvo al consciente y escucho lo que hay en mi inconsciente, desde afuera. Pero no se generó un puente entre el consciente y el inconsciente. Por ende, no hay transformación. ¿Sí? Es como si me lo contara una tercera persona. Al igual que aquellos otros que van a estos videntes para que les diga quién fui yo en la vida pasada. Y el vidente les dice, no, fuiste Cleopatra, o fuiste, ¿sí?, siempre un rey o alguien famoso. ¡Ay, sí, qué maravilloso, genial! Yo sabía que era una persona importante, fui una persona importante. Bueno, pero ¿qué sentido tiene? ¿De qué nos va a servir? Aun si lo fuéramos, si lo hubiésemos sido, que claro, es muy probable que no, lo más seguro que no, pero si lo hubiésemos sido, ¿de qué va a servir? Que otros nos cuente o nos narre cuál fue nuestra vida pasada. Ninguna, absolutamente ninguna. Y es más, siempre va a estar la duda, en el fondo.
Porque es aferrarse a una creencia. Una creencia es una verdad que no surgió de nosotros mismos, de la propia experiencia. Y eso nunca es crecimiento, y eso nunca es transformación. Entonces, lo que debemos de buscar es llevar nuestro consciente al inconsciente. Y estar perfectamente atentos a lo que estamos viendo, a lo que estamos sintiendo, para que entonces, a medida que vayamos observando esa historia que tiene nuestra alma, se vaya produciendo las transformaciones, las sanaciones que resultan fundamental para esta vida. Porque todos nosotros, déjenme decirles, que a la hora de nacer traemos lo que la religión llama pecado original, que no es ni más ni menos que nuestro karma de vidas pasadas. Entiendan, por favor, que el pecado original es el pecado con el cual nacemos, que no es ni más ni menos que las lecciones no aprendidas y todo el error y la ignorancia que se viene arrastrando de vidas pasadas. Y entendamos, por favor, que una lavadita de cabeza no nos va a limpiar de ese karma o de ese pecado. ¿Sí? Es un simbolismo. Esa agua que cae en el bebé, en su cabeza, no es ni más ni menos que símbolo de aquello que el ser humano tiene que realizar, y no cuando es bebé, porque es imposible, no tenemos las facultades necesarias, pero sí que cuando somos adultos debemos de realizar esa limpieza interior, esa limpieza en espíritu, para poder llegar a ser realmente hijos de Dios y no hijos de la materia, hijos solamente de hombres. Porque hay una enorme diferencia. Ser solamente hijos de hombres que ser hijos de Dios. Llegar a ser hijo de Dios significa que yo me reconozco como ser espiritual y estoy en conexión con esa fuente, con ese padre, con esa madre que está más allá de la materia. Ese es un hijo de Dios. Ese es un ser trascendido a la materia. Eso es lo que Jesús llegó. Y eso es algo que todos nosotros podemos llegar. Por eso Él mismo dijo, y cosas mayores ustedes haréis que las que yo he hecho. Ser perfectos, tan perfectos como mi Padre que está en los cielos. O sea, Él no pedía que fuésemos solo buenas personas, que nos comportáramos bien, que hagamos lo posible. No. Nos pedía perfección, nos pedía trascendencia, nos pedía unificación con el Padre, con la divinidad, con Dios. Y nada de eso lo han cumplido los cristianos de estos 2000 años. Algunos tal vez, ¿sí? Por supuesto. Siempre hay seres iluminados, seres que han entendido el verdadero mensaje de Jesús. Pero la mayoría de nosotros no lo ha entendido o no ha convenido entenderle. Porque eso significaría entonces replantearnos toda nuestra vida y todo lo que se nos ha enseñado. Muy bien, nacemos entonces con un karma, pecado original. ¿Por qué nacemos con el karma, con ese pecado original? Porque si no tuviéramos karma, si no tuviéramos pecado original, no naceríamos en esta realidad, en la materia. Este cuerpo que tanto amamos, que tanto queremos, dicen los maestros, los seres trascendidos, es el cuerpo del delito. Ajá. Si naces en la materia, es porque tienes muchas cosas que aprender todavía. Es la prueba evidente. ¿Sí? Entonces, el estar aquí significa los pendientes que nosotros tenemos. Esto es fundamental, es importante. No venimos aquí de vacaciones, no venimos aquí a simplemente dejarnos llevar, dejarnos ir y bueno, y que suceda lo que tenga que suceder. No, venimos todos a chambear, a trabajar.
como cuando vamos a la escuela, ¿no? O hemos ido a la escuela. Se supone que vamos a la escuela a poner atención, a aprender, a hacer nuestra tarea y avanzar. No a jugar con los compañeros simplemente o a no hacer la tarea que la maestra nos pone y a no poner atención, porque vamos a reprobar una y otra vez. Y así año tras año, semestre tras semestre, bueno, no vamos a avanzar en la vida. Y lamentablemente, este planeta, esta plataforma de evolución, de crecimiento, que debió de haber sido una escuela, lamentablemente en estos tal vez 10.000 años de esta humanidad, porque no es la única humanidad que ha existido, ha habido otras por supuesto, pero en estos 10.000 años aproximados de esta humanidad ha dejado de ser una escuela. Las almas no vienen a avanzar, a aprender, a crecer, a liberarse de su karma. Vienen con karma y se van con mucho más. Y vuelven a encarnar y desencarnan con aún mucho más karma. En el común de la gente, no digo que todos por supuesto, pero generalmente al no poner nosotros la atención en lo que está más allá de la materia, en crecer y desarrollarnos internamente más que externamente, que es donde todos ponemos la atención, generalmente hablando, en términos genéricos por supuesto, entonces nos perdemos. Entonces los pendientes van aumentando, se van acrecentando. ¿Y cuándo salimos de este atolladero? Pues nunca. Los hindúes le llaman el samsara, la rueda infinita de muerte y reencarnación. O sea, una rueda no se acaba, gira y gira permanentemente a través de siglos, milenios, y el alma más o menos en las mismas condiciones. Fíjense, yo tengo como 15 años haciendo regresiones y le he hecho a mucha gente. Y una de las cosas con las que más me he encontrado en aquellas personas que hemos visto muchas vidas, no solamente una o dos, ¿sí?, sino tal vez decenas de vidas, es que la mayoría de ellas son muy similares unas con otras. Digamos que repetimos los mismos patrones, como si no hubiéramos aprendido, no hubiéramos entendido. Y es frustrante para la persona que observa una vida, dos vidas, tres vidas, que todas han sido cometiendo los mismos errores. Y que es más, en esta vida siguen cometiendo esos mismos errores. ¡Qué increíble! Tropezando una y otra vez con la misma piedra. ¿A qué se debe eso? Muy simple. A que no hemos entendido que tenemos que mejorarnos, que tenemos que aprender, que tenemos que cambiar día con día, que tenemos que estar observándonos, observando nuestra realidad, trascendiendo miedos, egoísmos, limitaciones. Eso que nos decimos cuando somos grandes amigos, que se supone que es un cumplido y que realmente no lo es. Ojalá no cambies nunca, nunca cambies. Es una maldición. No me digas eso. Debo y tengo que cambiar permanentemente. Entonces, por favor, recordemos ese propósito inicial de que esta oportunidad, esta vida que nosotros tenemos, es la de ir incorporando mayor conciencia, mayor sabiduría en nosotros, para que esas transformaciones se vayan produciendo no de forma forzada, sino como producto de esa maduración y de esa expansión de la conciencia que se va generando en nosotros.
Todo verdadero camino espiritual no se hace con creencias obligadas, no se hace sometiéndose a ideas, a preceptos, a credos que son inamovibles y que se deben de cumplir sí o sí. Eso no es un camino espiritual. Eso es un regimiento militar, pero ahí no estoy para avanzar espiritualmente. Es verdad que deben de existir las enseñanzas, las sugerencias, recomendaciones, aquello a lo cual nos tenemos que dirigir y lo que tenemos que lograr y alcanzar, pero nunca debemos de imponer una ley, una regla. Porque ¿qué sucede cuando nosotros imponemos un mandamiento? Sucede justamente lo contrario. Ojo con eso. ¿Sí han observado este detalle? ¿Qué pasa si se nos dice que ese lugar es privado? Que ese lugar no tenemos que entrar. Que con aquella persona no debemos hablar. No vamos a resistir la tentación de abrir esa puerta o de hablar con esa persona. Jamás nos vamos a quitar de la cabecita ese lugar, ese sitio, esa persona. Nos hace ruido, claro, de forma permanente. Entonces, jamás aceptemos un mandamiento. Jamás aceptemos un precepto, una regla, a excepción que no sea producto de nuestra propia comprensión, de nuestro propio entendimiento, de nuestro propio avance. Yo no digo que muchas de estas reglas no sean sabias, claro que sí lo son muchas de ellas. Sin embargo, yo tengo que llegar por propio entendimiento, por propio discernimiento. Eso es realmente avance. ¿Sí? Bueno, es importante también comprender cuáles son nuestros fundamentales pendientes, cuáles son las cosas que nos agobian en este momento en nuestra vida. Cada uno de nosotros ya trae un historial, ya trae muchas situaciones, todo un pasado, por supuesto, pero bueno, lo que ya se ha vivido no se puede cambiar. Ahí está. Hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos, lo podemos analizar desde este presente, pero el pasado no se puede cambiar. Las vidas pasadas no se pueden transformar. Pero lo que sí puedo hacer es empezar a ser dueño de este presente para poder asegurarme un futuro mucho más sabio, más positivo, más elevado. Ser dueño de este presente significa el no echar responsables, el no delegar situaciones o condiciones a otras personas, a la economía, a la política, a todo lo que me rodea, a la familia, a los padres, a los hermanos. No. Todo esto que yo estoy viviendo, tanto bueno como malo, yo soy responsable. Debo y tengo que hacerme cargo. Tengo que ser dueño de mi presente. Y no solo hacerme cargo, sino analizar por qué estoy viviendo lo que vivo. Haciendo hincapié principalmente en aquellas cosas que me agobian, que me inquietan, que me producen dolor, que me hacen llenar de miedo, de angustia. ¿Cuáles son entonces esas situaciones que son o representan para mí en este momento ese karma? ¿Por qué están ahí? Porque el karma, si ya tengo una visión espiritual de la vida, debo y tengo que entenderlo como las lecciones pendientes que aún debo de entender y aún debo de comprender. No debo de escuchar la palabra karma y asustarme, ¿no? Brindarle una connotación terrorífica, apocalíptica, negativa.
Porque no es así. Cuando voy a la escuela, cuando voy a tomar un curso, voy con karma. No sé de esas lecciones que voy a aprender. Generalmente pasa eso. Y si las sé, que bueno, con facilidad las voy a pasar. Pero no sé. Y ese no saber es karma. Y por eso tengo que ir aterrado a la escuela. Tengo que ir lleno de miedo, de dolor, de limitación, sintiendo que no voy a poder. No, para nada. Tengo que ir con el entusiasmo y el optimismo y la apertura y la inquietud y el anhelo de desear crecer e incorporar más conocimientos en mí, en mi vida. Y así debo de observar este karma, este no saber que se traduce en mí en situaciones negativas. Pero recuerden ustedes que cuando algo nos está molestando, cuando algo nos está lastimando, nos está quemando, nos está doliendo, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos. ¿Sí? Si ustedes sienten que una pierna está mal acomodada y no está circulando la sangre, ¿qué van a hacer? ¿Se van a dejar esa pierna ahí? La mueven. ¿Para que pueda circular la sangre? Si ustedes se están quemando la mano, van a decir, oh, miren, me estoy quemando. No, la van a mover de forma inmediata. Entonces, este dolor y estas situaciones negativas no son ni más ni menos que señales que debemos de movernos, que debemos de aprender y conocer en profundidad esto que estoy viviendo para poder hacer los cambios necesarios y lograr ese punto de no dolor, de no miedo, de no angustia. ¿Sí? ¿Entendemos entonces lo que es el karma realmente? Son las lecciones no aprendidas. Pongamos nuestra atención a esas situaciones entonces. Y por supuesto, ayúdense con aquellas personas que ya tienen más experiencia en esto de trabajar con las cosas ya no pertenecientes al reino de lo tangible o de lo visible, sino a las cosas más sutiles. Aprender de las personas que tienen más experiencia en ese sentido nos va a favorecer y nos va a ayudar mucho, como en cualquiera de los terrenos o de las materias que nosotros querramos aprender. ¿Sí? Muy bien. No quisiera hablar todo, ¿sí? Yo sé que es un tema en donde se debieran de desprender un montón de preguntas. Y bueno, quiero darle tiempo a esa parte, antes de seguir profundizando en esto. Así que, a ver, ¿tienen alguna pregunta de esto que hemos hablado? Sí, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. Ah, qué bueno, Laura. Bienvenido. Por lo que estoy escuchando, entonces yo creo que la mayoría de la gente hemos usado mal el término, yo muy poquitito, casi nunca. Eso de que el karma lo manifiestan, ¿cómo se dice? Lo interpretan como castigo. Exacto. Pero no es castigo. En absoluto es castigo. Porque, o sea, oigo que muchos usan y que el karma existe, pero el karma, como diciendo, Claro. o sea, como que si lo están usando como si fuera un castigo, pero no es así. Todos nosotros, desde el momento en que nacemos, traemos karma. Si no, no naciéramos aquí, es lo que dijimos hace un rato. Pero ese karma no se debe de tomar como un castigo. No, para nada, porque no lo es. Lo único que está mostrándonos ese karma es que tenemos que poner atención a las cosas fundamentales de la vida. Porque a medida que se va aprendiendo, que se va creciendo, ese karma se va diluyendo, va desapareciendo, se va empequeñeciendo y desaparece. Hay personas en este mundo que ya han llegado al punto de lo que se llama la liberación. Eso es maravilloso. O sea, ya no tienen karma. ¿Y cómo se sabe cuando una persona ya no tiene karma y está liberada? Pues muy simple. Vive en permanente estabilidad, en permanente paz.
ya no hay angustia, ya no hay dolor, ya no hay ansiedad, ya no hay problemas. ¿Ustedes creen que esto es un imposible para los seres humanos? No, no lo es. De hecho, entre nosotros, tal vez no hayamos llegado a la liberación, no habramos llegado a la disolución de todo karma, pero sí nos hemos comparado con las vidas de otras personas. Y decimos, pues no, la verdad es que yo vivo algo muy diferente a esa otra persona. Qué terrible, qué infierno es el que está viviendo. Yo, pues no, nada que ver. Es más, no haría lo que esa persona está haciendo. Así como piensa, así como siente, así como actúa, es ella misma la que está generando ese infierno. O sea, nosotros mismos nos damos cuenta que, a pesar de que todos tengamos karma, pues los niveles de ignorancia, porque eso es el karma, los niveles de falta de conciencia o de comprensión son muy diferentes unos con otros. ¿Sí? Sí, señora. Me llamo Leticia. ¿Qué tal? Somos hermanos. Bienvenida. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a personas? Porque también tenía yo esa idea de que el karma era algo pues negativo a lo mejor, ¿verdad? Para ayudarles, porque a veces vemos que son muy conflictivos, muy negativos, pensamientos de baja autoestima. Muy bien. Buena pregunta. Y te voy a dar una respuesta que es importante entender. Nosotros no debemos de poner esa atención en ayudar a otros. ¡Sac! ¿Cómo es eso? No. Ninguno de ustedes debe poner su atención en ayudar a otros. Ustedes deben de poner esa atención en ayudarse a ustedes mismos. Ahora, naturalmente se van a ir dando las condiciones para estar ayudando a otros sin ni siquiera estar buscándolo. Porque las almas reconocen cuando hay otras almas que tienen luz. Y yo no voy a estar buscando ayudar a las otras personas, sino que las personas se van a acercar para que las ayudemos. Y entonces sí se produce una simbiosis armónica, maravillosa, natural. Nuestro ejemplo de vida, la luz que irradiemos, lo que sintamos, la que pensamos, va a llamar la atención de esas personas que quieren mejorar. Y entonces sí, la vamos a estar ayudando sin buscarlo. Fíjense qué increíble. En cambio, si yo me enfoco en querer ayudar a esa persona, tengo la intención insistente de hacer que cambie esa persona y esa forma de ser, no voy a lograr nada. Me imagino que ya todos hemos vivido esa experiencia, ¿no? No logramos nada. Yo sé que todos queremos y deseamos lo mejor para nuestros seres queridos, pero debemos de respetar sus procesos evolutivos. Y las personas cuando están listas se acercan o buscan. Si no están listas, pues es porque ahí deben de seguir permaneciendo. Ustedes están escuchando esta plática porque ya están listos todos ustedes para trabajar de una forma mucho más sabia y ir saldando este karma e ir descubriendo todo lo que está más allá de la materia, de esta realidad. ¿Sí? Claro, si traemos entonces a un hermano, a un esposo, a una amiga a la fuerza a escuchar este tipo de plática, pues le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Tiene que venir por propia voluntad. Así sucede todo lo elevado. Así se sucede las verdaderas transformaciones. El libre albedrío es fundamental. La divinidad es lo que respeta por encima de todas las cosas. El libre albedrío. Solo al que pide es al que se le da. Al resto no. Si no pides, no se te va a dar. Porque se entiende que entonces estás perfecta. O estás perfecto. Así quieres estar, en ese estado quieres permanecer y la divinidad y el universo no va a meter mano en tu vida. ¿Sí?
Hay muchos seres humanos que se desenvuelven por inercia. La divinidad no mete jamás un dedo a esas vidas. ¿Qué significa por inercia? Significa por esas programaciones que ya se han establecido en ellos. Tienen un concepto, una visión de la vida bien estructurada. Entonces nunca ocurre nada maravilloso, nunca ocurre nada mágico, nada trascendental, nada profundo, nada elevado. La divinidad nunca posa un dedo sobre esas vidas. Porque esas vidas no lo desean, no lo piden, no lo quieren. Y algunas ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben que existe. Eso es aún más tremendo. Pero también hay de todo. Hay de eso y de mucho más. Sí. Ni siquiera lo saben y lo atribuyen todo a la mala suerte. Exacto, a la mala o a la buena suerte. Claro, claro. Y eso muestra un grado de ignorancia enorme. Son personas muy superficiales, personas de una estatura espiritual muy pequeña, que las hay. Posiblemente hayan tenido muchísimas encarnaciones, pero no han avanzado. Una cosa es ser un alma vieja y otra cosa es ser un alma sabia. Son dos cosas diferentes. Puede ser sabia y vieja, o puede ser nueva y sabia, y vieja e ignorante, y pequeña, como los ancianos. Puede haber muchos, no por ser anciano, un anciano es sabio. ¿No es así? Bueno, se supone que la experiencia y los años tienen que ir dándole sabiduría al alma y a las personas, pero muchas veces no es así. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Miren que hay muchas cosas, por preguntar. Aprovechen que estamos en oferta ahora. 2 por 1, 3 por 1. Entonces el karma nos lo podemos quitar con ese crecimiento espiritual. Exacto. Bueno, vamos a profundizar porque la señora está pidiendo que profundicemos. ¿Ven por qué es bueno preguntar? La mayoría de nosotros no pregunta porque no tiene el hábito de ir asimilando, digiriendo lo que va aprendiendo. ¿Sí? Uno simplemente abre la boquita, así como los pichones, ¿no? Y traga lo que la mamá pajarita o pajarito le dé y no digiere nada. Debemos madurar, debemos nosotros mismos, aquello que estamos escuchando, asimilarlo, ¿sí? Discernirlo, entenderlo. Y posiblemente no estar de acuerdo. Eso no significa que todo lo que yo escuche debo de aceptarlo. ¿Sí? Debo en ese proceso de entendimiento y asimilación, comprender y entender que pueden surgir dudas. Y es de ahí donde surgen las preguntas. Tal vez es que no entendí bien, por eso no puedo llegar a entender esto. O aceptar esto. ¿Sí? O tal vez no estoy de acuerdo, siento que no es así, y es válido. Porque nadie que se siente aquí en una silla detrás de una cámara va a hablar con la más absoluta verdad de las verdades. Porque es verdad que uno ha estado trabajando en todo esto y tiene mucho para transmitir, pero todavía estamos un poco lejos de la perfección y de tener la gama absoluta de la existencia y de la vida. ¿Sí? Entonces, siempre debemos estar nosotros asimilando, rumiando, comprendiendo, y de ahí naturalmente surgen las preguntas. Y esa pregunta, señora, que me hizo, Leticia, ¿sí? Leticia, es muy buena pregunta. El karma, a medida que voy avanzando en la vida, se va disolviendo, ¿sí? Porque ese avanzar, ese generar conciencia y comprensión, significa que estoy llenando mi alma de luz, de sabiduría o de lo que se llama dharma.
que no es ni más ni menos, para entenderlo aquí en el llano, como el debe y el haber que cada alma tiene. Si encarnamos, el debe es muy superior al haber, por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Pero a medida que vamos avanzando y generando riquezas, el haber se va sumando y el debe va disminuyendo hasta desaparecer. Y el haber, el dharma, los méritos, o como Jesús le llamó la fe no es creer, ojo. La fe, si hay una palabra para traducirla, se llama méritos, se llama dharma, se llama dinero espiritual, ¿sí? Una forma material. Eso es fe. Porque lo que nosotros pedimos y queremos o merecemos vivir no es gratis. Se debe y se tiene que tener fe. O sea, se debe y se tiene que tener dinero espiritual, méritos, dharma. Si queremos ir saldando el karma sin dolor y sin sufrimiento, porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero no todas debe y tiene que llegarnos a través del dolor y del sufrimiento. No. Qué maravilloso es que yo me adelante al dolor y al sufrimiento y vaya aprendiendo sin que el karma me alcance. Es como el cobrador que llega a mi casa y yo tengo el dinero. ¿Voy a estar escondiéndome en la casa? ¿Voy a estar con miedo de llegar a mi casa y encontrarme al cobrador? No, me muevo sin problemas. Llega el cobrador, pago la deuda, hasta el mes que viene, adiós, todos amigos, todos felices. Porque tengo dharma, tengo dinero espiritual. Muy importante. Claro, si no he trabajado ese mes, o he cometido muchísimos errores, entonces sí, me van a estar persiguiendo, me van a estar presionando y hasta me van a demandar y me quedé sin la casa y un montón de cosas. Y eso es dolor y eso es sufrimiento. Y yo ya no debo de aprender a través del dolor y del sufrimiento. Hay cierta condición en el hombre, cierta estatura espiritual, cierto grado de madurez, en donde el hombre, aún teniendo karma, ya no sufre. ¿Sí? Y va derechito a su liberación. Una vida puede alcanzarle para obtener esa liberación. ¿Sí? Claro. Por supuesto, la madurez que ha alcanzado es importante, es gracias a todas esas vidas pasadas que ha tenido. Porque no crean ustedes que todas las personas, por ser espiritual, tienen un anhelo, un deseo, una intención de vivir espiritualmente. No, para nada. Todavía les atrapa muchísimo todo esto de los placeres de la materia. La vida mundana que se llama, claro. Todavía quieren y desean vivir eso. Y lo espiritual sí, ahí está. Pero no están interesados. Necesitan tener dinero, tener poder, ser reconocidos. O sea, para ellos eso es importante, es fundamental. En eso está la felicidad, el éxito de la vida. A pesar de que puedan entender que haya cosas muy superiores, todavía no quieren vivir eso muy superior. Quieren vivir las cosas de la materia, las cosas de la ilusión. Entonces, bueno, es señal de que todavía le falta madurar a esa alma. Le faltan más encarnaciones. Le falta repetir más y más el mismo patrón. ¿Sí? Algunos pocos miles de años más, pero va a despertar tarde o temprano. Sí, porque recuerden ustedes, 1000 años para el alma es un solo día. 1000 años aquí en la materia es mucho tiempo, pero para el alma no. Entonces, que le falten 1000, 2000 años, está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Espiritualmente hablando. Pero si ya tenemos la intención, si ya tenemos el anhelo, si ya en nosotros hay esa conciencia y esa madurez, podemos obtener la liberación en una sola vida. Eso es posible. Pero debemos de ser disciplinados, debemos de estar generando
permanente dharma, permanente mérito, permanente dinero espiritual. Entonces conoceremos una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin miedos. Eso es posible. ¿Sí? Bueno, muy bien, hasta aquí entonces por lo menos la grabación. ¿Sí?